Pero es que a mí me encantaría ver a Yuko como idol, ¿no? Alguna vez. No puede ser. Estamos en Akihabara, el barrio de la electrónica, del anime, del coleccionismo, de... Akihabara también es el barrio de las idols. Las idols son unas chicas que tienen grupos de música pop y algunas de ellas empezaron en este barrio, Akihabara. Por ejemplo, AKB48. Ya muchos de vosotros las conocéis, ¿verdad? Muchos grupos hacen eventos en Akihabara y consiguen mucho fan. Y después hacen conciertos en todo el país y para tener éxitos. Dios. El Nissan Skyline, madre... Perdón, Algunos de estos grupos están en una empresa, son como un producto para vender y tener éxitos. You did it. Tiene éxito porque no son cantantes perfectas y bailarinas perfectas. Algunas de ellas van invitadas a un programa de televisión y hacen las cosas que no saben para que la gente vea sus fallos. Así la gente ve su personalidad real y coge más cariño. Aunque algunas veces están actuadas o antes, todo eso están preparados. Eso hacen para parecer más bonita o torpe. La relación que tienen estas idols con sus fans no es como una relación que tiene una persona muy famosa y luego estamos el resto de los mortales que ni siquiera tenemos derecho a mirarle a los ojos, sino que son relaciones bastante cercanas. Yo diría que están ahí como en el límite, relaciones que se pueden considerar también como de amigos, o incluso he leído en alguna de las fuentes que hemos estado mirando que lo comparan como una relación incluso entre un padre y su hija, por ejemplo. Por eso vais a ver a un montón de personas mayores o salaryman, así oficinistas, totalmente fanáticos de este tipo de grupos de idols. Se hace esta comparación entre la relación de los fans con los grupos de chicas, con las idols, y también la relación entre un padre y una hija, porque estos fans se alegran de que las idols, de que las chicas de estos grupos no sean perfectas, que tampoco bailen ni canten perfectamente, sino que son como personas normales que han llegado ahí, o más bien que unas empresas productoras las han puesto ahí, y ahora estas chicas de la nada están aprendiendo a hacerlo, están, digamos, evolucionando. Son personas normales que han llegado ahí y ahora están aprendiendo a cantar, a bailar. La relación están creciendo juntos tanto los fans como los artistas. La relación es tan cercana que algunos fans tienen poder en las carreras de las idols. Por ejemplo, hemos visto que hay grupos de idols que permiten que sus fans incluso hagan votaciones para elegir las canciones del próximo concierto. Y también hay votación que puede elegir la cantante principal en el grupo. Cuando hay un evento de grupos, algunos fans ayudan para ordenar sus colas de fan y dando orden por aquí y como un voluntario. Ayudan mucho. Y también algunos idols hacen eventos para viajar con su fan en autobús y permiten subir en el autobús juntos y viajan. Los fans en el autobús. Sí. Bastua. Y ahora que dice Yuko, eso es verdad, me he fijado que hay grupos de fans que son como una especie de, ¿cómo decirlo?, de protectores del grupo idol. Y por ejemplo, cuando hacen un evento en la calle y a lo mejor viene algún pervertido e intenta hacer fotos así un poco guarrillas, pues estos fans van así con la mano de no, y se los llevan de allí. O sea, son como una especie de guardaespaldas otakus, ¿cómo llamarlo? Lo que pasa es que yo esto lo veo como un poco arma de doble filo, esa cercanía que hay entre las idols y sus fans. En el momento en el que hay eventos, ha habido veces en las que se ha producido altercados o no sé, a veces ha llegado gente peligrosa al evento y ha atacado, ha agredido, incluso ha acuchillado a miembros de idols. Hace poco pasó algo, no sé si la chica murió al final o no. No ha muerto. No sé si fueron 17 puñaladas, ¿eh? Sí. Entonces ese tipo de cercanía a veces puede ser buena y a veces pues puede tener consecuencias como esta, ¿no? Los fans lo que hacen es apoyarlas anímicamente, como si fueran unos padres que llevan de la mano a su hija, pero también económicamente. Bueno, al fin y al cabo, pues no hay que olvidar que esto al final se trata de un negocio.
Pero es increíble que mucha gente se pueda conocer gracias a un idol. Y los fans hacen amigos y aunque no haya concierto, quedan juntos y para hablar sobre sus cantantes favoritos. A veces lo hemos visto, ¿no? Frente a la estación, Sí, intercambiando cartas de AKB, de AKB48. Sí, creo que está hablando, ¿no? Sobre ella es muy guapa y muchos fans compran el mismo CD varias veces para apoyar ese grupo. Por ejemplo, algunos de CD de AKB48 dentro tienen un papel de votación para elegir el cantante principal y muchos chicos compran el mismo CD para votar varias veces. Menudo pastón. Sí, yo escuché, había una noticia que un paquete, compró un paquete, Una caja de CD. una caja de CD iguales. Me voy de este mundo. Dios. Yo también pienso que es un negocio bueno, gana bien, ¿no? Todas estas figuras que veis aquí en los estantes están en plena calle, o sea, no hay nadie vigilándolas. Si yo quiero me cojo esta y me la llevo, porque la puerta de la tienda está aquí, al otro lado, ¿no? O sea, no hay vigilancia alguna, ni cámaras. ¿Tú me vigilas? Sí. ¿Recordáis el nombre del grupo que dijo Yuko al principio del vídeo? Por ejemplo, AKB48. Pues ahora mismo estamos justo enfrente de la cafetería ambientada en ese grupo, hecha para fans, y me parece a mí que vamos a entrar. No tenemos ni idea de lo que sirve ni de tampoco el precio, que viene siendo lo más importante. Ahora vamos a entrar a la cafetería AKB. Ay, como siempre, no hemos podido grabar porque había la música de AKB. Pero bueno, al menos hemos hecho un vídeo para que veáis los helados y no digáis que no hay comida en un vídeo de Nekollita. Estaba muy riquísimo, ¿eh? Nos hemos hartado de ver idols, de ver chicas de AKB48, pero es que a mí me encantaría ver a Yuko como idol, ¿no? Alguna vez. No puede ser, yo no puedo hacer idol. Es imposible. Cumplamos los sueños, Yuko. Ay. Soy la Yuko, una youtuber. Hago videos también directos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora me ves? ¿Qué edad tienes? Tengo 34. Soy la Yuko, una youtuber. Hago videos también directos. Por favor, olvida todo lo que habéis visto. Estamos ahora mismo en un lugar en el que hay coches así como tuneados al estilo un poco anime. Lo que pasa es que hoy no hay tantos. Otro día, pues, no sé, es todo como muy multicolor, ¿no? Al que le guste esto... Yo he encontrado algunas diferencias de los idols de Corea y los de Japón. Por ejemplo... Por ejemplo, los idols de Corea tienen que ser buen cantante, tienen que bailar bien. Ellos, antes de ser idol, hay época de práctica. Pero en Japón, a lo mejor ayer estaba en la calle y dice que tú puedes ser idol, ¿no? Y ya al día siguiente puedes ser idol. Claro, en Japón es como que prima más eso de verla evolucionar, ¿no? A la persona, ¿no? Como al principio pues es como muy torpe, es kawaii, ay, qué mona es, pero bueno, pues va como creciendo, ¿no? Es lo que explicamos antes. Sí, es que tiene que ser perfecto en Corea, tiene que ser guapa y dice que muchos de ellos ya se han operado. Eso sí lo he escuchado. Sí, sí, en Japón también algunos sí está operada la cara, pero... Pero sí que, ahora que lo dices, me he fijado que hay muchos idols que incluso tienen los dientes mal, no se lo han arreglado. Es que aquí, claro, aquí se busca lo kawaii y como en Corea se busca ser como Beijing, sí, más tiene que ser guapa. hermoso, ¿no? Una cosa es como kawaii, como mona, torpecita, y otra cosa es como guapa, ¿no? Estilizada, una persona estilizada.
ya sean chicos o chicas. Y los idols de Corea aprenden inglés, japonés, además canta también coreano, inglés y japonés para tener negocio en otros países. Pero de Japón, los de Japón no lo hacen, canta solo japonés, ¿verdad? La verdad es que no tengo mucha idea sobre el tema este de idol. Si hay alguno entre vosotros que conoce pues más a fondo sí el tema de los idols en Corea y tal, pues si puede aportar alguna diferencia más, o si creéis que hay cosas que se parecen, que hay más similitudes, pues oye, dejadlo en los comentarios. Hemos cogido esta escena con el cochazo aquí decorado de manga para despedirnos. Esperamos que en este vídeo también hayáis aprendido mucho sobre cómo son los japoneses, cómo son las relaciones entre fans y sus ídolos. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Y nosotros nos vamos a un Meido Café. No, es broma, que nos vemos el jueves con más Nekollita.